Me dormí mirando las fotos de mis hijos muertos y desperté abrazándolos vivos en el cielo. Lo que Jesús me dijo después cambió todo lo que creía sobre la muerte. Mi nombre es Armando Salazar y tengo 74 años. Nací en un rancho pequeño cerca de Jerez, Zacatecas, donde la tierra es roja y el sol quema sin piedad. Ahora vivo solo en un apartamento chico en San Antonio, Texas, en el segundo piso de un edificio viejo que huele a humedad y a comida de los vecinos. Las paredes son delgadas y puedo escuchar cuando la señora del lado ve sus telenovelas o cuando el muchacho de arriba regresa tarde de la madrugada. Pero la mayor parte del tiempo lo que escucho es el silencio. Un silencio pesado que se mete en los huesos y te recuerda que estás solo. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste? Con más paz, abundancia y propósito. Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. No siempre fue así. Hubo tiempos en que esta vida mía estaba llena de ruido, de risas, de gritos de niños corriendo por todos lados. Tuve 9 hijos con mi esposa Refugio, que en paz descanse. 9 bendiciones que llegaron una tras otra durante 20 años de matrimonio. Refugio murió hace 12 años de cáncer en el páncreas. Se fue rápido, en 6 meses, y desde entonces esta casa, este cuerpo, este corazón, todo se siente vacío. De mis 9 hijos, 3 ya se me adelantaron al cielo. El primero fue Miguelito, mi hijo mayor, que murió a los 23 años en un accidente de carro en la carretera entre San Antonio y Laredo. Iba manejando de regreso después de visitar a unos primos cuando un tráiler se pasó de su carril. Murió al instante, eso me dijeron los policías. No sufrió, pero yo sí sufrí. Todavía sufro cada vez que pienso en él, en su sonrisa grande, en cómo me ayudaba con todo desde que era un chamaco chiquito. La segunda fue mi Lupita, mi única hija mujer entre tantos varones. Se nos fue a los 32 años por una enfermedad del corazón que nadie sabía que tenía. Un día estaba cocinando en su casa, preparando mole para la fiesta de cumpleaños de su hijo, y de repente se desplomó. Su esposo la encontró en el piso de la cocina. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Lupita era la luz de mis ojos, la que me llamaba cada semana, la que nunca olvidaba mi cumpleaños, la que me decía, «Papá, te queremos mucho, no estás solo». El tercero fue Carlitos, el más chiquito de todos, mi bebé. Tenía apenas 19 años cuando la leucemia se lo llevó. Luchó durante 2 años, entrando y saliendo del hospital, perdiendo el pelo por la quimioterapia, adelgazando, hasta que parecía un fantasma. Yo me quedaba con él en las noches en el hospital, agarrándole la mano, rezando rosarios completos, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que me lo dejara, que se lo llevara a mí en su lugar. Pero no. Carlitos murió un martes en la madrugada, con su mamá y conmigo a su lado. Refugio nunca se recuperó de esa muerte. Creo que fue Carlitos quien empezó a matarla por dentro, aunque el cáncer llegó después. Los otros 6 hijos están vivos, gracias a Dios, pero lejos, muy lejos. Roberto vive en Chicago y trabaja en una fábrica de muebles. Javier está en Phoenix con su familia. Tiene 3 niños que casi no conozco. Fernando se fue a California, a Los Ángeles, y trabaja en construcción. Dice que allá se gana mejor. Raúl está en Houston, en una compañía de aire acondicionado. Sergio vive aquí en San Antonio, pero del otro lado de la ciudad, y con su trabajo y sus propios hijos, casi no tiene tiempo de venir. Y Tomás, el más joven de los que quedan, está en el ejército, destacado en Alemania. No lo he visto en persona en 3 años. Todos me llaman de vez en cuando. Un domingo aquí, un cumpleaños allá. Me mandan fotos por el teléfono ese que me regalaron, el que todavía no sé usar bien. Veo las caras de mis nietos en una pantalla chiquita y trato de recordar sus nombres.
sus edades, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tenerlos cerca, que abrazarlos, que oler sus cabezas, como cuando eran bebés. Trabajé toda mi vida como bracero primero y después en la construcción, levantando casas para otras familias mientras la mía crecía en un apartamento chico. Me rompí la espalda trabajando, las manos se me deformaron con los años, los dedos se me torcieron por la artritis. Ahora vivo de un cheque del Seguro Social que apenas alcanza para la renta, la luz y la comida. Como frijoles casi todos los días, a veces arroz. Cuando hay un poco de dinero extra, me compro una carnita para hacer unos tacos, pero la mayoría de las veces como solo frente al televisor, viendo programas que no me interesan solo para escuchar voces humanas. Las tardes son las peores. Cuando el sol empieza a bajar y las sombras se alargan en este apartamento, siento un peso en el pecho que no me deja respirar bien. Es entonces cuando saco el álbum de fotos. Es un álbum viejo, con las páginas amarillentas y algunas fotos despegándose. Ahí están todos. Refugio joven, hermosa, con su vestido blanco el día de nuestra boda en la iglesia de San Juan en Jerez. Los niños bebés, niños chiquitos, adolescentes. Miguelito, con su uniforme de la escuela. Lupita en su vestido de quinceañera, rosa como ella quería. Carlitos con su playera de los Cowboys, su equipo favorito. Paso las páginas despacio, tocando las fotos con estos dedos viejos y temblorosos. Hablo con ellos. Les digo cosas que nunca les dije cuando estaban vivos. Les pido perdón por las veces que los regañé, por las veces que llegaba tan cansado del trabajo que no les ponía atención. Le pido perdón a Refugio por no haberle dicho más seguido que la amaba, por no haberla llevado a pasear más, por no haber sido el esposo que ella merecía. Y lloro. Lloro como viejo que soy, con lágrimas que me bajan por estas mejillas arrugadas y se me meten en la boca. Lloro por todo lo que perdí, por todo lo que ya no volverá. Lloro porque sé que mis días también están contados. Y a veces, en las noches más oscuras, pienso que ojalá Dios me llevara ya, que ojalá pudiera reunirme con Refugio, con Miguelito, con Lupita, con Carlitos. Esa noche del 22 de noviembre, una noche fría de otoño en San Antonio, hice lo mismo de siempre. Calenté unos frijoles en la estufa, me serví un plato, comí frente al televisor viendo las noticias, después lavé el plato, lo sequé, lo puse en su lugar. Tomé mis pastillas para la presión, para el colesterol, para el azúcar. Me puse la pijama vieja que ya tiene hoyos pero que es cómoda. Y me senté en mi sillón favorito, ese que ya tiene la forma de mi cuerpo después de tantos años. Saqué el álbum de fotos, prendí la lámpara de al lado porque ya no veo bien con poca luz, y empecé a pasar las páginas. Esta vez me detuve más tiempo en las fotos de los que se fueron. Miguelito sonriendo con su carro nuevo, el que manejaba cuando murió. Lupita cargando a su primer bebé en el hospital, con esa cara de felicidad completa. Carlitos flaquito pero sonriente, con su gorra de béisbol, un mes antes de que muriera. Les hablé, les dije, mis hijos, los extraño tanto, tanto que a veces no puedo respirar. ¿Dónde están? ¿Están bien? ¿Me perdonan por no haberlos cuidado mejor? ¿Me están esperando? El cansancio me cayó de repente, como una ola pesada. Sentí los párpados pesados, el cuerpo hundiéndose en el sillón. El álbum se me quedó en el regazo, abierto en la página de Carlitos. La última cosa que recuerdo es haber pensado, ojalá pudiera verlos una vez más, ojalá pudiera abrazarlos otra vez. Y me quedé dormido, pero no fue un sueño normal. Lo que pasó después cambió todo lo que yo creía sobre la vida, sobre la muerte y sobre el amor que nunca se acaba. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el olor. No era el olor a humedad de mi apartamento, ni el olor a frijoles refritos, ni el olor a medicina que siempre tengo cerca. Era el olor a tierra mojada, a hierba fresca, a flores de bugambilia y jazmín. Era el olor de mi infancia, el olor del rancho donde crecí en Zacatecas, ese olor que llevaba más de 50 años sin sentir. Me incorporé despacio, esperando sentir el dolor de siempre en la espalda, el crujido de las rodillas, la rigidez en el cuello. Pero no sentí nada de eso. Mi cuerpo se movió
con una facilidad que no recordaba haber tenido ni siquiera cuando era joven. Me toqué las manos y las sentí suaves, sin las manchas de la edad, sin la artritis que me torturaba cada mañana. Me toqué la cara y no sentí las arrugas profundas, la piel colgando, la barba de varios días. Miré alrededor y el corazón se me quiso salir del pecho. Estaba en el rancho de mi papá, donde nací, donde crecí hasta los 17 años antes de irme al norte a buscar trabajo. Pero no era el rancho como lo dejé, viejo y descuidado. Era el rancho como debió haber sido en sus mejores tiempos, o tal vez mejor todavía. La casa estaba frente a mí, pintada de blanco brillante, con las ventanas azules como mi mamá siempre las quiso, pero nunca tuvo dinero para pintar. El techo de tejas rojas brillaba bajo una luz que no era exactamente como la luz del sol que yo conocía. Era más clara, más limpia, más brillante, pero no lastimaba los ojos. Era como si cada rayo de luz trajera consigo una sensación de paz, de estar en casa. El corral estaba reparado, con postes nuevos y fuertes. Las gallinas picoteaban en el suelo, gordas y saludables. Había un caballo blanco amarrado cerca del árbol de mezquite, un animal hermoso que movía la cabeza como saludándome. Ese árbol de mezquite, ese mismo árbol donde mi papá me enseñó al azar cuando tenía 8 años, estaba más grande, más frondoso, con las ramas extendiéndose como brazos que quisieran abrazarme. Por todos lados había flores, flores que nunca había visto en el rancho cuando vivía ahí porque la tierra era muy seca, muy dura, y mi mamá apenas podía mantener vivas unas cuantas plantas en macetas. Pero ahora había rosales enormes, rojos y blancos y amarillos. Había bugambilias moradas que cubrían la cerca como una cascada de color. Había jazmines que llenaban el aire con su perfume dulce. Había margaritas blancas creciendo en grupos por todo el patio. El cielo era de un azul que no existe en la tierra, o al menos no en ningún lugar donde yo hubiera estado. No había nubes, pero tampoco era un cielo vacío. Había algo en ese azul, una profundidad, una presencia, como si detrás de ese color hubiera algo vivo, algo que me observaba con amor. Me puse de pie y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba descalzo. Pero el suelo no estaba caliente ni áspero, como debería estar. La tierra se sentía suave bajo mis pies, fresca, viva. Di unos pasos hacia la casa y cada paso se sentía ligero, como si ya no tuviera el peso de 74 años encima. ¿Dónde estoy?, pregunté en voz alta, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba más joven, más fuerte, sin el temblor de la edad. ¿Qué está pasando? ¿Esto es un sueño? Pero sabía que no era un sueño normal. Los sueños no se sienten así. En los sueños todo es borroso, confuso. Las cosas cambian de un momento a otro sin sentido. Pero esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado despierto. Podía sentir la brisa en mi cara, podía oler cada flor, podía escuchar el canto de los pájaros con una claridad perfecta. Podía ver cada detalle de la casa, cada piedra en el suelo, cada hoja en los árboles. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré adentro. La cocina se veía exactamente como la recordaba de cuando era niño, pero nueva. La estufa de leña estaba limpia y brillante. La mesa de madera donde comíamos toda la familia estaba puesta con un mantel blanco bordado. Había tortillas en un chiquihuite cubierto con una servilleta. Había una olla de barro sobre la estufa de donde salía vapor y un olor delicioso a caldo de pollo con verduras. Esto no puede ser real, me dije a mí mismo. Me quedé dormido en mi apartamento en San Antonio. Estoy soñando. Tengo que estar soñando. Pero entonces escuché algo que hizo que se me parara el corazón. Voces. Voces de niños. Voces que gritaban y reían. Voces que venían desde atrás de la casa, desde donde estaba el arroyo cuando llovía, donde yo jugaba de niño, donde más tarde mis propios hijos jugaban cuando los llevaba a visitar a mis papás. Me quedé paralizado. Esas voces, conocía esas voces. Las había escuchado en mis sueños durante años. Las había escuchado en mis recuerdos hasta que dolía.
Eran voces que no había escuchado en décadas, voces que se habían callado para siempre cuando la muerte se llevó a mis hijos. «Apá, apá». El grito venía más cerca. Me di vuelta hacia el lado de la casa y vi algo que me hizo caer de rodillas. 3 niños venían corriendo hacia mí, 3 niños que brillaban con esa misma luz extraña que todo tenía en este lugar, 3 niños que yo conocía mejor que a mí mismo. El más grande tendría como 12 años, flaco y alto, con el pelo negro peinado hacia atrás, con una camisa a cuadros azul y pantalones de mezclilla. El del medio tendría unos 8 años, más llenito, con una playera roja y los cachetes colorados de tanto correr. El más chiquito tendría apenas 5 años, más pequeñito, con una sonrisa enorme y los brazos extendidos. «No puede ser», susurré, «no puede ser». Pero sí era. El más grande era Miguelito, mi hijo mayor, pero no como era cuando murió a los 23 años. Era Miguelito como era cuando tenía 12 años, cuando todavía me ayudaba en el jardín, cuando todavía me decía «Apá», con ese respeto y ese cariño que después, en la adolescencia, se volvió más distante. El del medio era Carlitos, mi bebé, pero no el Carlitos flaco y enfermo que murió de leucemia a los 19 años. Era el Carlitos de 8 años, sano, fuerte, lleno de vida, con esa energía que parecía inagotable. Y la más chiquita, porque aunque corriera como niño y usara pantalones, yo la reconocería en cualquier parte. Era mi Lupita, mi única hija, mi princesa. Tenía como 5 años, la edad en la que todavía me abrazaba en público sin pena, la edad en la que todavía me decía que cuando fuera grande se iba a casar conmigo. «¡Apá!», gritaron los 3 al mismo tiempo, y siguieron corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control. Me caí de rodillas en el suelo, con los brazos abiertos, sin poder hablar, sin poder hacer otra cosa que esperar ese momento que había soñado miles de veces desde que se fueron. Los 3 llegaron al mismo tiempo y se estrellaron contra mí con tanta fuerza que cualquier viejo de mi edad habría caído de espaldas. Pero yo no caí. Los recibí con los brazos abiertos y los apreté contra mi pecho con todas las fuerzas que tenía. Y entonces sentí algo que nunca había sentido antes, algo imposible, algo milagroso. Sentí sus corazones, no solo el latido contra mi pecho, sentí sus corazones por dentro, como si los 3 corazones estuvieran latiendo dentro de mi propio corazón. Sentí el amor que tenían por mí, puro y completo y sin ninguna sombra de resentimiento o dolor. Sentí su alegría de verme, su felicidad de estar conmigo. Y sentí algo más. Sentí que ellos podían sentir mi corazón también, que podían sentir todo el amor que siempre tuve por ellos, todo el dolor que sentí cuando se fueron, todo el arrepentimiento por no haber sido mejor padre. «Mis hijos», logré decir entre sollozos, mis hijos queridos». «Apa, ya no llores», dijo Miguelito, con esa voz que recordaba perfectamente. «Ya estamos juntos». «Te extrañamos mucho», dijo Carlitos, apretándome más fuerte. «Pero sabíamos que ibas a venir», dijo Lupita, levantando su carita para mirarme con esos ojos enormes y oscuros. «Mamá nos dijo que hoy venías». «¿Su mamá?», pregunté confundido. «¿Refugio está aquí?» «Todos están aquí, apá», dijo Miguelito. «Todos los que se fueron antes y los que todavía están allá, en la tierra, también están aquí, de otra manera. Todo está conectado por el amor». No entendía completamente lo que decía, pero tampoco me importaba. Lo único que importaba era que tenía a mis 3 hijos en mis brazos otra vez, que podía sentir su calor, su vida, su amor. Lo único que importaba era este momento de absoluta felicidad que pensé que nunca volvería a experimentar. No sé cuánto tiempo estuvimos así, abrazados en el patio del rancho. Pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido una eternidad. En ese lugar el tiempo no se sentía como en la tierra. No había prisa, no había reloj corriendo, no había esa sensación de que los momentos se escapan entre los dedos como agua. Cada segundo se sentía completo, lleno, perfecto. Cuando finalmente nos separamos un poco, me quedé ahí de rodillas mirándolos. Los 3 me miraban con unas sonrisas enormes, con los ojos brillantes,
con una paz en sus caritas que nunca había visto cuando estaban vivos. Levanté mis manos temblorosas y toqué sus rostros, uno por uno, como para asegurarme de que eran reales, de que no se iban a desaparecer como humo. Toqué la mejilla de Miguelito y sentí su piel tibia, suave. Toqué el pelo de Carlitos y estaba grueso y fuerte, no como cuando se le cayó todo por la quimioterapia. Toqué la nariz pequeñita de Lupita y ella se rió. Ese sonido de campanitas que hacía cuando era chiquita y la hacía reír con cosquillas. ¿Son ustedes?, dije, todavía sin poder creerlo completamente. Son realmente ustedes, pero están como niños. ¿Por qué están así, Miguelito? Tú tenías 23 años cuando te fuiste. Carlitos, tú tenías 19. Y Lupita, tú eras una mujer adulta, tenías tu familia. Miguelito se sentó en el suelo frente a mí, con las piernas cruzadas, y los otros dos hicieron lo mismo. Era como cuando les contaba historias en las noches, cuando eran chiquitos, y se sentaban alrededor de mí en el piso de la sala. «Apá», dijo Miguelito con esa sabiduría en su voz que no correspondía a un niño de 12 años. «Aquí podemos ser como queramos ser». Yo elegí aparecer así porque sé que estos son los años que más recuerdas, los años antes de que me hiciera rebelde, antes de que nos peleáramos, antes de que me fuera de la casa enojado y dejara de hablarte por meses. Se me apretó el corazón al escucharlo. Era verdad. Miguelito y yo habíamos tenido una relación difícil cuando él era adolescente y después cuando era joven. Yo era muy duro con él, muy estricto, muy exigente. Quería que fuera perfecto, que no cometiera los errores que yo cometí. Y él se rebeló contra eso. Nos peleábamos por todo, por sus amigos, por sus calificaciones, por las horas a las que llegaba a casa, por la música que escuchaba, por la ropa que usaba. La última vez que lo vi vivo, 2 días antes del accidente, habíamos tenido una pelea terrible. Él quería dejar la universidad para trabajar tiempo completo. Y yo le dije que era un tonto, que estaba desperdiciando su vida. Él me gritó que yo nunca estaba contento con nada de lo que hacía, que nunca era suficiente para mí. Se fue dando un portazo y no volvió a casa. Cuando recibí la llamada de la policía sobre el accidente, lo primero que pensé fue que nunca le había pedido perdón, que las últimas palabras que nos dijimos fueron palabras de enojo. «Miguelito», dije con la voz quebrada, «yo nunca te pedí perdón por ser tan duro contigo, por no decirte que estaba orgulloso de ti, por no abrazarte más, por...» Él levantó su mano pequeña y la puso sobre mi boca, callándome suavemente. «Apá, aquí no hay nada que perdonar. Todo eso ya no existe. Yo entiendo ahora por qué eras así. Venías de una vida difícil, de un papá que era todavía más duro contigo. Hacías lo mejor que podías con lo que sabías. Y yo también cometí errores. Fui grosero, irrespetuoso, pero todo eso se quemó en el fuego del amor. Lo único que queda es el amor puro que siempre estuve ahí, debajo de todo lo demás». Carlitos se acercó más a mí y tomó mi mano con sus manitas regordetas. «Apa, yo también quiero que sepas algo. Cuando estaba enfermo, cuando me dolía tanto que gritaba en las noches, cuando ya no podía más y le pedí a Dios que me llevara, tú siempre estabas ahí. Te quedabas despierto conmigo toda la noche, agarrándome la mano, rezando, cantándome las canciones que me cantabas cuando era bebé. Yo sé que te sentías mal porque no podías quitarme el dolor, porque no podías salvarme. Pero, apá, tú sí me salvaste. Me salvaste con tu amor. Hiciste que esos últimos días fueran soportables porque nunca me dejaste solo. Las lágrimas me corrían por la cara sin parar. Carlitos había sufrido tanto. Ver a tu hijo sufrir y no poder hacer nada es el peor dolor que existe en el mundo. Yo hubiera dado mi vida 1000 veces para quitarle el dolor. Me hubiera cambiado por él sin pensarlo 2 veces. «Mijo», le dije, apretándole la mano, «yo hubiera querido ser yo el que se enfermara. Tú eras tan joven, tenías toda la vida por delante. No era justo». «Apá», dijo Carlitos mirándome fijamente con esos ojos llenos de luz. «No hay justo o injusto. Hay un plan más grande que no podemos ver cuando estamos en la tierra. Mi muerte sirvió para algo.
Ayudó a que mamá se acercara más a Dios en sus últimos años, ayudó a que mis hermanos valoraran más la vida. Y te ayudó a ti a tener más compasión, a ser más suave con los demás. Nada se desperdicia, Agapá, ni siquiera el sufrimiento. Lupita, que había estado callada hasta ahora, se subió a mi regazo como hacía cuando era chiquita. Se acomodó contra mi pecho y puso su cabecita en mi hombro. «Papi», dijo con esa voz dulce que me derretía el corazón, «yo sé que mi muerte fue la más difícil para ti, porque fue tan repentina. Un día estaba viva, cocinando, riendo, hablando contigo por teléfono, y al día siguiente ya no estaba. No tuviste tiempo de despedirte, no tuviste tiempo de decirme todo lo que querías decirme. ¿Era verdad? La muerte de Lupita me había destrozado de una manera diferente a las otras. Con Miguelito había sido el shock, la tragedia repentina, la culpa. Con Carlitos había sido el dolor de verlo sufrir, pero al menos tuve tiempo de prepararme, de decirle todo lo que necesitaba decirle. Pero con Lupita no hubo nada de eso. Un día hablé con ella por teléfono. Me dijo que me quería. Quedamos de vernos el domingo. Y antes del domingo ya estaba muerta. «Mija», le dije, abrazándola más fuerte, «yo tenía tanto que decirte todavía. Quería decirte que eras la mejor hija que un padre podía pedir. Quería decirte que admiraba cómo eras como madre, cómo cuidabas a tus hijos con tanta paciencia y tanto amor. Quería decirte que tu mamá y yo siempre estuvimos orgullosos de ti». «Yo lo sabía, papi», dijo Lupita, levantando su carita para mirarme. «Siempre lo supe, porque cada vez que me mirabas veía el amor en tus ojos. Cada vez que me abrazabas, sentí el orgullo en tu abrazo. No necesitabas decir las palabras porque yo lo sentía en todo lo que hacías». Los tres niños se acercaron más a mí y formamos un círculo apretado de amor. Y fue entonces cuando empezaron a hablarme de cosas que yo no sabía, cosas sobre sus muertes que nunca me habían dicho cuando estaban vivos, porque no podían. Miguelito habló primero. «Apa, cuando el tráiler chocó contra mi carro, todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de tener miedo. Un segundo estaba manejando, escuchando música, pensando en una muchacha que me gustaba, y al segundo siguiente estaba fuera del carro, mirándolo todo desde arriba. Vi mi cuerpo en el asiento del conductor, vi la sangre, vi el metal retorcido, pero yo ya no estaba ahí. Yo estaba completo, sin dolor, flotando sobre todo. Y entonces vi una luz, y en esa luz estaba el abuelo, tu papá. Me extendió la mano y me dijo, «Ven, mijo, ya terminó tu trabajo allá, ahora empieza lo bueno». Y me fui con él, sin miedo, sin dolor. Carlitos habló después. «Apá, cuando finalmente dejé de respirar esa madrugada en el hospital, con ustedes a mi lado, lo primero que sentí fue un alivio enorme. El dolor se fue. Todo el dolor de 2 años se fue en un segundo. Y me sentí ligero, tan ligero que podría haber volado. Vi a mamá llorando sobre mi cuerpo. Te vi a ti con la cara entre las manos. Quise decirles que estaba bien, que ya no sufría, pero no podía. Entonces apareció la abuela, tu mamá, y me dijo, «No te preocupes, mi niño. Ellos van a estar tristes por un tiempo, pero van a estar bien. Y tú vas a estar mejor que bien». Y tenía razón, apá. Aquí no hay dolor. Aquí solo hay paz. Lupita fue la última en hablar. «Papi, cuando mi corazón se paró en la cocina de mi casa, no me di cuenta de inmediato de lo que había pasado. Pensé que me había desmayado nada más, pero entonces vi mi cuerpo en el piso. Vi a mi esposo gritando mi nombre, llamando a la ambulancia. Vi a mis hijos pequeños asustados en la puerta de la cocina. Quise levantarme, quise abrazarlos, decirles que todo iba a estar bien, pero no podía. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Era mamá, tu refugio. Me dijo, «Mija, ya es hora de venir a casa. Tus hijitos van a estar bien. Su papá los va a cuidar, y tú los vas a seguir cuidando desde aquí de una manera diferente». Y me llevó de la mano, y vine aquí donde todo es hermoso y no hay tristeza. Escuchar sus historias me llenó de una paz que no sabía que era posible sentir.
Toda mi vida había cargado con la culpa, con el dolor, con la pregunta de si habían sufrido, si habían tenido miedo, si habían pensado en mí en sus últimos momentos. Entonces dije lentamente, ninguno de ustedes sufrió al final. Ninguno tuvo miedo. No, apá, dijeron los tres al mismo tiempo, y todos están bien, están felices aquí. Más que felices, dijo Miguelito, aquí hay una alegría que no existe en la tierra. Es como si cada célula de nuestro ser estuviera cantando todo el tiempo. ¿Y su mamá?, pregunté. ¿Refugio está aquí también? Los tres sonrieron. Ella es la que preparó todo esto para ti, apá, dijo Lupita. Ella sabía que hoy ibas a venir. Está en la cocina, esperándote. Dice que primero necesitabas estar con nosotros, pero que ya casi es hora de que la veas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Refugio, mi esposa, mi compañera de más de 30 años. La mujer que amé desde el primer día que la vi en la fiesta del pueblo, con su vestido blanco y su sonrisa tímida. ¿Puedo verla?, pregunté casi con miedo de la respuesta. «Claro que sí, apá», dijo Carlitos. «Pero primero hay alguien más que quiere verte». Me di vuelta y ahí, parada en el portal de la casa, con su delantal de flores y sus manos en las caderas, estaba mi mamá. Mi mamá se veía exactamente como la recordaba de cuando yo era niño, antes de que la vida la desgastara, antes de que el trabajo duro y la pobreza le robaran la juventud. Tendría unos 40 años en apariencia, con el pelo negro recogido en un chongo, con ese delantal de flores azules que siempre usaba los domingos, con las manos fuertes de tanto trabajar, pero suaves de tanto acariciar a sus hijos. Sus ojos negros brillaban con esa luz especial que todo tenía en este lugar, y su sonrisa era tan grande que me llenó el corazón de una calidez que no había sentido desde que era chamaco. «Armando Paz», dijo con esa voz que había escuchado en mis sueños durante 47 años, desde que murió en 1978. «Mijito, qué gusto me da verte». Me levanté del suelo, con las piernas temblando, sin poder creer lo que estaba viendo. Mis tres hijos se hicieron a un lado, todavía sonriendo, como si hubieran estado esperando este momento tanto como yo. «¿Mamá?», dije con una voz que no parecía mía. «Mamá, ¿eres tú de verdad?». «Claro que soy yo, tonto», dijo ella, y se rió con esa risa que era como música. «¿A quién más esperabas encontrar en tu propia casa?». Caminé hacia ella como sonámbulo, con los brazos extendidos, con las lágrimas otra vez brotando sin control. Cuando la alcancé, me abrazó con esos brazos que me habían cargado de bebé, que me habían consolado cuando lloraba, que me habían despedido cuando me fui al norte a los 17 años en busca de una vida mejor. Su abrazo olía a canela, a masa de tortilla, a jabón de barra, a todo lo que significaba hogar para mí. Me aferré a ella como si fuera un niño otra vez, como si pudiera meterme dentro de su abrazo y quedarme ahí para siempre, protegido del mundo, seguro y amado. «Mamá», lloré en su hombro. «Te extrañé tanto, tanto». «Yo sé, mijito», dijo ella, acariciándome la espalda como hacía cuando yo tenía pesadillas. «Yo también te extrañé. Pero nunca nos fuimos realmente. Siempre estuvimos contigo, en cada momento difícil, en cada decisión importante, en cada lágrima que derramaste. Nos quedamos así, abrazados, por un tiempo que no puedo medir. Cuando finalmente me separé un poco para mirarla a la cara, vi que ella también tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. «Ven», dijo, tomándome de la mano como hacía cuando yo era chiquito. «Tengo tortillas en el comal. Siempre te gustaban recién hechas, con mantequilla y un poquito de sal». Me llevó adentro de la casa, con mis tres hijos siguiéndonos. La cocina estaba exactamente como la recordaba, pero más limpia, más brillante, más perfecta. La estufa de leña tenía fuego encendido, pero no hacía calor incómodo. El comal grande estaba sobre el fuego, y encima había tortillas inflándose, gorditas y perfectas. Mi mamá me sentó en una silla de madera junto a la mesa, la misma silla donde me sentaba de niño a hacer la tarea mientras ella cocinaba. Se fue al comal, volteó las tortillas con las manos sin quemarse,
y las fue poniendo en un chiquihuite cubierto con una servilleta bordada. «Man, ustedes también siéntense», les dijo a mis hijos. «Ya saben que en esta casa nadie se queda de pie cuando hay comida en la mesa». Los 3 niños se sentaron alrededor de la mesa, todavía sonriendo, mirándome con tanto amor que me dolía el pecho de tanta felicidad. Mi mamá puso el chiquihuite en el centro de la mesa, luego trajo mantequilla en un platito, sal en un salero de barro y café recién hecho en tazas de peltre. Agarró una tortilla del chiquihuite, todavía caliente, le untó mantequilla que se derritió inmediatamente, le puso un poquito de sal, la dobló en 4 y me la dio. «Ándale, cómela antes de que se enfríe», dijo. Mordí la tortilla y el sabor me transportó inmediatamente a mi infancia. Era el sabor de las mañanas antes de irme a la escuela, de los domingos después de misa, de las tardes cuando llegaba de ayudarle a mi papá en el campo y tenía tanta hambre que podía comerme 10 tortillas seguidas. Era el sabor del amor de una madre convertido en alimento. «Ay, mamá», dije con la boca llena, «nadie ha hecho tortillas como tú. Ni siquiera Refugio, que en paz descanse, hacía tortillas tan buenas como las tuyas». Mi mamá se rió y se sentó frente a mí sirviéndole tortillas a cada uno de los niños. «Refugio hacía muy buenas tortillas», dijo, «y fue una excelente esposa para ti, una madre maravillosa para tus hijos. No la compares conmigo, mijito. Cada mujer tiene su propio don, su propia manera de amar». «¿Dónde está ella?», pregunté, mirando alrededor, como si Refugio pudiera aparecer en cualquier momento. Los niños dijeron que está aquí. «Está aquí», dijo mi mamá, «pero todavía no es tiempo de que la veas. Primero necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Por eso estoy yo aquí primero, porque hay cosas que una madre le puede decir a un hijo que nadie más puede decir». Se levantó y fue al comal, donde empezó a hacer más tortillas. Agarró una bola de masa. La palmeó entre sus manos con ese ritmo perfecto que solo las mujeres que han hecho tortillas toda su vida pueden lograr, y la puso en el comal caliente. El sonido del masa tocando el metal caliente, ese tss, suave, era el sonido de mi infancia. «It's, Armando», dijo mientras trabajaba, sin voltear a verme, «tú has cargado con mucha culpa toda tu vida. Culpa por haberte ido del rancho cuando eras joven, culpa por no haber estado aquí cuando tu papá murió, culpa por no haberme podido ayudar más cuando estaba enferma, culpa por cada error que cometiste como esposo y como padre, culpa por las muertes de tus hijos, como si tú hubieras tenido control sobre eso». Cada palabra era como una aguja en mi corazón, porque era verdad. Toda mi vida había cargado con esa culpa pesada que me hundía más y más cada año que pasaba. «Pero necesitas entender algo, mijito», continuó, volteando la tortilla en el comal. «Aquí, en este lugar, no existe la culpa, no existe el arrepentimiento inútil. No existe esa voz que te dice que no fuiste suficiente, que fallaste, que podrías haber hecho más. Todo eso se quema en el fuego del amor eterno, como se quema la masa en este comal y se convierte en algo nuevo, algo que alimenta». Se dio vuelta para mirarme, con una tortilla humeante en la mano. «Lo que queda, lo único que queda cuando todo lo demás se quema, es el amor. El amor que tuviste por tu familia, el amor que te tuvieron a ti. Y ese amor, mijito, ese amor no muere nunca, nunca». Puso la tortilla en el chiquihuite y se acercó a mí, poniéndome las manos en los hombros. «El amor de una madre por su hijo no termina cuando ella muere», dijo, mirándome fijamente a los ojos. «El amor de un padre por sus hijos no termina cuando ellos mueren. El amor entre esposos no termina cuando uno se va. El amor es la única cosa en todo el universo que el tiempo no puede tocar, que la muerte no puede destruir, que la distancia no puede separar». «Pero, mamá», dije, con la voz quebrada, «yo me siento tan solo allá en la tierra. Todos ustedes se fueron. Mis hijos vivos están lejos. Paso los días solo, hablándole a las fotografías, esperando que alguien me llame, sintiendo que mi vida ya no tiene propósito». Mi mamá se arrodilló frente a mí, tomándome las manos entre las suyas. «Mijito, escúchame bien.
Tú nunca has estado solo, ni un solo día. Yo he estado contigo. Tu papá ha estado contigo. Refugio ha estado contigo. Estos 3 angelitos, dijo, señalando a mis hijos que nos miraban en silencio, han estado contigo cada momento. Cuando lloraste en las noches, nosotros lloramos contigo. Cuando sonreíste al ver una foto, nosotros sonreímos contigo. Cuando te sentiste desesperado, nosotros le pedimos a Dios que te diera fuerzas. ¿Pero cómo?, pregunté. ¿Cómo puede ser eso si no los puedo ver? Si no los puedo escuchar. Porque el amor no necesita ojos para verse ni oídos para escucharse, dijo mi mamá. El amor se siente en el corazón. Todas esas veces que sentiste un calor repentino en el pecho sin razón, todas esas veces que pensaste en nosotros y sentiste paz en lugar de solo tristeza, todas esas veces que estuviste a punto de rendirte, pero algo te dio fuerzas para seguir. Ese algo éramos nosotros, recordándote que te amamos, que vale la pena seguir viviendo. Miguelito habló desde su lugar en la mesa. Apá, cuando arreglaste mi cuarto después del accidente y encontraste mi Biblia vieja, ¿te acuerdas que se abrió en una página específica, en el Salmo 23? Yo hice que se abriera ahí. Yo quería que leyeras esas palabras. Carlitos también habló. Y cuando estabas en el hospital hace 2 años por la neumonía y los doctores no sabían si ibas a sobrevivir, yo estuve ahí toda la noche, pidiéndole a Dios que te dejara quedarte más tiempo porque todavía no era tu hora. Lupita añadió, y todas esas veces que llamaste a mi esposo para preguntarle por mis hijos, por tus nietos, yo estaba ahí escuchando, sintiéndome tan orgullosa de que sigas siendo un abuelo presente, aunque te duela tanto mi ausencia. Las lágrimas me corrían como ríos por la cara. Todo este tiempo había pensado que estaba solo, que ellos se habían ido completamente, que el amor se había terminado con la muerte. Pero no era así, nunca había sido así. Mi mamá se levantó y volvió al comal, donde siguió haciendo tortillas con ese ritmo eterno, ese acto de amor que había hecho miles de veces en vida y que ahora seguía haciendo aquí, en este lugar donde el tiempo no existía. Aquí nadie se despide, mijo, dijo mientras palmeaba la masa. Aquí no hay despedidas finales, solo hay hasta luego. Tú vas a regresar a la tierra por un tiempo más, porque tu trabajo todavía no termina. Pero cuando termine, cuando sea tu hora de verdad de venir, esta mesa va a estar puesta. Estas tortillas van a estar calientes. Tu papá va a estar en el portal esperándote. Refugio va a estar con los brazos abiertos. Tus 3 hijos van a venir corriendo a recibirte como hoy lo hicieron. Y yo voy a estar aquí, en esta cocina, haciendo tortillas para mi hijo que regresa a casa. Pero mamá, dije, tratando de entender, si tengo que regresar, ¿por qué me trajeron aquí? ¿Por qué me mostraron todo esto? Ella sonrió, volteando una tortilla que se había inflado perfectamente. Porque necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber que el amor no muere jamás. Necesitaba saber que no estás solo. Necesitaba saber que cada acto de amor que haces en la tierra, cada vez que llamas a tus hijos, cada vez que ves las fotos y los recuerdas con cariño, cada vez que le cuentas historias de nosotros a tus nietos, todo eso construye puentes entre este mundo y el tuyo. Y esos puentes son eternos. En ese momento, escuché una voz detrás de mí, una voz que no había escuchado en 12 años, pero que reconocería en cualquier parte del universo. «Armando», dijo la voz suave y dulce. «Mi amor, ya es hora». Me di vuelta lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Y ahí, parada en la puerta de la cocina, con su vestido azul favorito y su pelo largo y negro cayendo sobre sus hombros, estaba Refugio, mi esposa, el amor de mi vida, la madre de mis hijos. Estaba viva, estaba aquí, y me estaba sonriendo. Me levanté de la silla tan rápido que casi me caigo. Refugio estaba ahí, a solo unos pasos de distancia, viéndose exactamente como el día de nuestra boda hace más de 50 años. No tenía las arrugas de los últimos años, ni el cuerpo flaco y débil que el cáncer le dejó. Era joven, radiante,
llena de vida y de luz. Sus ojos negros brillaban con ese amor que siempre tuvo por mí, incluso en los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Refugio, susurré, sin poder moverme, sin poder hacer nada más que mirarla. Mi Cuca, mi amor. Ella caminó hacia mí con esa gracia que siempre tuvo, con esa manera de moverse que me enamoró la primera vez que la vi en el baile del pueblo. Cuando llegó frente a mí, levantó su mano y tocó mi cara con tanta ternura que pensé que me iba a deshacer en lágrimas otra vez. «Oh, mi viejo», dijo con esa voz que era como miel. «Oh, en cuanto te extrañé». «Yo también te extrañé», dije, y finalmente la abracé, la apreté contra mi pecho como había soñado hacer durante 12 años, todos los días, desde que te fuiste. Su abrazo era real, sólido, cálido. Podía sentir su corazón latiendo contra el mío. Podía oler su perfume, ese olor a rosas que siempre usaba. Podía sentir su pelo suave bajo mi mejilla. No era un fantasma, no era un recuerdo, era ella, completa y real y aquí. «Lo sé, mi amor», dijo ella, acariciándome la espalda. «Yo estuve ahí contigo cada noche que lloraste, cada mañana que despertaste y te olvidaste por un segundo que yo ya no estaba, cada vez que pusiste la mesa solo para uno y te acordaste que antes éramos dos». Nos quedamos así, abrazados, mientras mi mamá seguía haciendo tortillas en el comal y mis 3 hijos nos miraban con sonrisas enormes. El tiempo no existía en ese abrazo. Podría haber sido un segundo o podría haber sido 1000 años. Cuando finalmente nos separamos, Refugio me tomó de la mano y me llevó afuera, al portal de la casa. Nos sentamos juntos en el banco de madera que mi papá había hecho con sus propias manos, el mismo banco donde Refugio y yo nos sentábamos a platicar en las noches cuando veníamos a visitar a mis papás, antes de que ellos murieran. «Armando», dijo ella, todavía agarrándome la mano, «tengo que decirte algo importante. Tú no te moriste. Todavía estás vivo en tu apartamento en San Antonio. Tu cuerpo está dormido en ese sillón viejo, con el álbum de fotos en tu regazo. Pero tu espíritu vino aquí por un rato, para que vieras, para que entendieras, para que supieras la verdad». «¿Entonces esto es como un sueño?», pregunté, confundido. «¿Nada de esto es real?». «No, mi amor. Esto es más real que cualquier cosa que hayas experimentado en la tierra. Los sueños normales son confusos, borrosos, sin sentido. Pero esto es diferente. Esto es una visita, un regalo que Dios te dio para que no te rindas, para que no pierdas la esperanza». «¿Pero por qué yo?», pregunté. «¿Por qué me trajeron aquí?». «Hay millones de personas sufriendo, millones de personas solas, millones de personas que han perdido a sus seres queridos». Refugio sonrió con esa sonrisa sabia que siempre tuvo. «Porque tú lo necesitabas en este momento específico, porque estabas llegando a un punto donde ibas a rendirte, donde ibas a dejar de luchar, y porque todavía tienes trabajo que hacer allá. Tus 6 hijos vivos te necesitan, tus nietos te necesitan. Hay palabras que todavía tienes que decir, abrazos que todavía tienes que dar, amor que todavía tienes que compartir. Pero estoy tan cansado, Cuca», dije, sintiendo el peso de mis 74 años, otra vez. «Estoy tan cansado de estar solo, de levantarme cada día sin propósito, de ver cómo el mundo sigue girando sin mí. A veces pienso que sería mejor venirme ya contigo, con los niños, con mi mamá. ¿Para qué seguir sufriendo allá?». Refugio apretó mi mano más fuerte. «Porque el sufrimiento no es inútil, mi amor. Porque cada día que sigues viviendo, cada vez que te levantas, aunque no tengas ganas, cada vez que decides seguir adelante, aunque estés roto por dentro, estás enseñándoles a tus hijos algo importante. Les estás enseñando que el amor es más fuerte que el dolor, que la familia es más importante que la comodidad, que vale la pena luchar, incluso cuando parece que no hay razón para luchar». En ese momento, escuchamos pasos detrás de nosotros. Me di vuelta y vi a un hombre caminando hacia nosotros. No era muy alto. Tendría unos 30 y pocos años, con barba corta y pelo café un poco largo. Usaba ropa sencilla, como de campesino, pantalones de mezclilla gastados, camisa de algodón blanca, huaraches en los pies.
Pero había algo en él, algo en la manera en que caminaba, en la manera en que la luz parecía venir de él en lugar de solo reflejarse en él. Refugio se levantó inmediatamente y yo hice lo mismo, aunque no entendía por qué sentía tanta reverencia de repente. El hombre llegó hasta nosotros con una sonrisa cálida y amigable, como si fuéramos viejos amigos. Armando Salazar, dijo con una voz que era fuerte pero gentil, profunda pero llena de amor. Qué gusto conocerte finalmente cara a cara. Me quedé paralizado, sin poder hablar. Refugio me dio un codazo suave. Saluda, tonto, me susurró. Es Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que había rezado 1000 veces en mi vida, pero que nunca pensé que vería. Mis piernas empezaron a temblar y estuve a punto de caerme de rodillas, pero Jesús extendió su mano y me agarró del brazo, sosteniéndome. No, no, viejo, dijo con una risa suave. Nada de arrodillarse. Aquí somos todos familia. Ven, siéntate conmigo. Me llevó de vuelta al banco y se sentó a mi lado, poniendo su brazo sobre mis hombros como haría un amigo cercano o un hermano mayor. Refugio se quedó de pie frente a nosotros, sonriendo, y mis 3 hijos salieron de la casa y se sentaron en los escalones del portal, mirando con atención. «Armando», dijo Jesús, dándome una palmada suave en la espalda, «te voy a ser franco contigo, como me gusta ser con todos mis hijos. Todavía te quedan abrazos que dar allá en la tierra. Todavía te quedan palabras que decir. Todavía te quedan lecciones que enseñar y lecciones que aprender. No es tu hora de quedarte aquí todavía». Sentí una mezcla de alivio y decepción. Parte de mí quería quedarse aquí para siempre, con mi familia, en este lugar perfecto donde no había dolor ni soledad. Pero otra parte de mí, una parte que pensé que había muerto hacía mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza al pensar en regresar. «Pero, Señor», dije tímidamente, «¿qué puedo hacer yo todavía? Soy un viejo de 74 años. Mis hijos están grandes, tienen sus propias vidas. Mis nietos apenas me conocen. ¿Qué diferencia puedo hacer?» Jesús me miró directamente a los ojos, y en esos ojos vi todo el universo, todo el amor que existe, toda la sabiduría de la eternidad. «Armando, ¿sabes cuántas personas en este momento están exactamente donde tú estabas hace una hora? Solos, tristes, sintiendo que su vida ya no tiene propósito porque perdieron a alguien. ¿Millones? Miles de millones. Y muchos de ellos se van a rendir, van a dejar de luchar. Van a cerrar sus corazones y van a vivir como muertos en vida hasta que finalmente sus cuerpos se rindan también». Se levantó del banco y caminó unos pasos hacia el patio, mirando las flores, el cielo azul imposible, las montañas a lo lejos. «Pero tú no vas a hacer eso», continuó. «Tú vas a regresar con un mensaje. Vas a regresar sabiendo algo que muy pocas personas saben con certeza, que el amor no muere jamás, que tus seres queridos no se fueron realmente, que están aquí esperándote, cuidándote, amándote desde este lado. Y ese conocimiento va a cambiar cómo vives el resto de tu vida». Se dio vuelta para mirarme otra vez. «Vas a llamar a tus hijos más seguido. Vas a decirles que los amas, que estás orgulloso de ellos, que no importa cuánto tiempo pase sin verse. El amor nunca se acaba. Vas a abrazar a tus nietos y les vas a contar historias de su abuela, de sus tíos que murieron, de tu mamá, de tu papá. Vas a mantener viva la memoria, el amor, la conexión entre generaciones. Y vas a hacer eso con alegría en lugar de tristeza, con esperanza en lugar de desesperación». Regresó al banco y se sentó a mi lado otra vez. «Óbome, cuando finalmente sea tu hora de verdad, cuando tu cuerpo ya no pueda más y tu espíritu esté listo para venir a casa, vas a venir sin miedo, vas a venir sabiendo exactamente qué te espera. Esta mesa va a estar puesta, como dijo tu mamá. Estas tortillas van a estar calientes. Tu papá va a estar en ese portal», señaló hacia donde mi papá efectivamente estaba parado ahora, con su sombrero de paja y su sonrisa grande, saludándome con la mano. «Refugio va a estar con los brazos abiertos. Estos 3 angelitos van a venir corriendo a recibirte. Tu mamá va a estar en la cocina.
y yo voy a estar aquí también, esperándote como espero a todos mis hijos cuando regresan a casa. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. Todo lo que había creído toda mi vida sobre el cielo, sobre la muerte, sobre el amor eterno, era verdad. No era solo un cuento bonito que los curas contaban para consolar a la gente. Era real, tan real como el banco donde estaba sentado, como la mano de Jesús en mi hombro, como las caras de mis hijos mirándome con amor. Pero Señor, dije, cuando regrese y les cuente a mis hijos lo que vi, ¿me van a creer? Jesús se rió, una risa profunda y alegre. Algunos sí, algunos no. Algunos van a pensar que fue un sueño bonito. Algunos van a pensar que tu cerebro viejo está inventando cosas. Pero no importa si te creen o no. Lo que importa es que tú lo sepas. Lo que importa es que vivas el resto de tu vida con esa certeza en tu corazón. Y cuando vivan así, cuando vivan con amor en lugar de miedo, con esperanza en lugar de desesperación, con conexión en lugar de aislamiento, ellos van a sentir la diferencia, aunque no entiendan por qué. Se levantó y me ayudó a levantarme también. Me abrazó fuerte, un abrazo de hermano, de amigo, de padre. Regresa, viejo, me dijo al oído. Regresa y vive con todo tu corazón el tiempo que te queda. Abraza fuerte, ama sin miedo, perdona todo, ríe más, llora cuando necesites llorar, pero no te quedes en la tristeza. Y recuerda siempre, cuando llegues aquí de verdad, la mesa va a estar puesta y todos vamos a estar esperándote para celebrar. Refugio se acercó y me abrazó una última vez. Te amo, Armando, dijo. Siempre te he amado, siempre te voy a amar. Y aunque no me puedas ver, voy a estar contigo cada día hasta que vuelvas a casa. Mis 3 hijos corrieron hacia mí, y nos abrazamos todos juntos otra vez. Miguelito me dijo, «Cuídate, apá, y cuida a mis hermanos también». Carlitos me dijo, «No estés triste por nosotros. Estamos felices aquí». Lupita me dio un beso en la mejilla y me dijo, «Dile a mis hijos que los amo, que siempre los estoy cuidando». Mi mamá salió de la cocina con una tortilla caliente envuelta en una servilleta. «Ten, para el camino», dijo con una sonrisa, «aunque donde vas no vas a poder comerla, pero cuando la veas vas a recordar». Agarré la tortilla y sentí su calor en mis manos. La luz alrededor empezó a hacerse más brillante, tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Escuché las voces de todos diciendo, «Te amamos, te amamos, te amamos», y entonces todo se volvió blanco. Abrí los ojos y estaba en mi apartamento en San Antonio. Estaba en mi sillón viejo, con el álbum de fotos en mi regazo, exactamente como me había quedado dormido. Pero algo era diferente. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría, de esperanza, de certeza. Miré el reloj en la pared. Habían pasado solo 20 minutos desde que me quedé dormido. 20 minutos en el tiempo de la tierra, pero una eternidad en ese otro lugar. Y entonces sonó el teléfono. Lo agarré con manos temblorosas y contesté. «¿Papá?» Era la voz de Roberto, mi hijo en Chicago. «Papá, estaba pensando en ti. Hablé con los muchachos y todos dijimos que ya es tiempo de que nos veamos. Todos vamos a ir a tu casa este fin de semana. Los 6, con nuestras familias, con tus nietos. Va a ser una reunión familiar grande, como antes». No podía hablar. No podía hacer nada más que llorar. «¿Papá?», dijo Roberto, preocupado. «¿Estás bien?» «Sí, mijo», logré decir finalmente. «Estoy más que bien. Estoy feliz. Tan feliz de que vengan. Los amo. Los amo a todos tanto». «Nosotros también te amamos, papá», dijo Roberto. «Nos vemos el sábado». Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sillón, sosteniendo el álbum de fotos, sintiendo una paz que no había sentido en años. Miré las fotos de Miguelito, de Carlitos, de Lupita, de Refugio, y ya no sentí solo tristeza. Sentí amor, sentí gratitud, sentí la certeza de que ellos estaban bien, de que me estaban esperando, de que el amor que compartimos nunca murió y nunca moriría.
Y supe, con cada fibra de mi ser, que cuando finalmente llegara mi hora de verdad, cuando cerrara mis ojos en este mundo por última vez, iba a despertar en ese rancho hermoso. Las tortillas iban a estar calientes, la mesa iba a estar puesta, y todos los que amé iban a estar ahí, con los brazos abiertos, diciéndome, bienvenido a casa. Porque el amor no muere jamás.